Buenas noches, soy el Montaña Team Juan Carlos Oblitas Guíbar. Bienvenidos a Charlas de Miércoles, edición número 61. Reciban un saludo cordial en nombre de los integrantes de Hacer Montaña, de Montaña Jóvenes en Marcha y Montañitas en Acción. Nuestro agradecimiento especial al profesor Héctor Gamonal González, ponente del presente coloquio titulado Lajas, Flor del Firmamento, en honor a este distrito chutano que está celebrando sus fiestas patronales. Damos inicio al programa de la noche cediendo el uso de la palabra al montaña John Milton Antesana Sánchez, coordinador de charlas de miércoles para la justificación de la presente charla. Adelante, don Milton. Gracias, Juan Carlos. Bueno, Juan Carlos es nuestro presidente de Montañitas en Acción, es decir, de, bueno, esta sección, digamos, de los montañas menores de edad, ¿no? De 17 años para abajo. Bueno, nosotros tenemos el gran gusto, ¿no? Y el gran placer de tener ahora con nosotros al profesor Héctor Gamonal González, integrante también de la asociación, multifacético, como muchos de los montañas, muchos de los montañitas, con muchos talentos, con mucha sabiduría, que nos va a brindar en esta noche, ¿no? Para bien de nuestra provincia y en especial, pues, de los hijos nacidos en el hermoso distrito del Puerto de Lajas, que es motivo, ¿no? de esta reunión. Bueno, nosotros contentos, la verdad, de contar con el profesor Héctor, a quien lo conocemos ya más o menos hace una década. Luego que también, ¿no? Sus hijos, Héctor, que lo vamos a tener también ahora, y Magali, se asociaran, ¿no? A Montaña en los inicios de la asociación. Bueno, el profesor Héctor tiene muchos talentos, conocemos de él, ¿no? Su vena literaria, su vena poética, hemos podido participar con él en una caminata por los orígenes, digamos, del agua, ¿no? Del distrito de Lajas, en la parte alta, lo que corresponde a Catmalca, y hemos tenido esa suerte, ¿no? De ver, de tocar, en realidad, el agua que nace, ¿no? En sitios fabulosos como el Cuñac, o también el Vado, que son manantiales, ¿no? De los que seguramente nos va a hablar el profesor en esta noche, y que muestra, pues, esa riqueza en realidad natural que tiene el distrito. Y como lo de ahora, pues, es digamos, una miscelánea, tanto cultural como ecoturística, acerca de Lajas. Ya le dejaremos al profesor, ¿no? Para que nos muestre toda la riqueza, ¿no? Que tiene Lajas en este sentido, ¿no? Bueno, también al profesor se lo reconoce bastante acá en Chota por su vena actoral. Él también participa en realidad, ¿no? De los Magnitos, que es el grupo de teatro, el elenco de teatro que tenemos en Montaña, con muchas participaciones y presentaciones, ¿no? En sitios, por ejemplo, Pampacancha, que es un sitio también de Lajas, que lo hicimos allá por el año 2011, y más reciente, en Bellandina, también donde participamos con otro teatro, que fue Pulgones y Rocotos. Pero el profesor también es reconocido, ¿no? Por las películas que ha realizado. Ya tiene varias películas en su haber, y bueno, todas con mucho éxito. Es parte también, ¿no? del cine chotano. Bueno, entonces en esta noche, pues, queremos agradecerle por lo que va a quedar registrado acerca de este hermoso distrito de Lajas, y que va a servir, de hecho, como un documento hablado para las futuras generaciones. Esa es la idea. Bueno, Juan Carlos, gracias. Muchas gracias, don Milton. Mientras alista nuestro ponente su material de exposición, invitamos al público virtual a utilizar los chats de Facebook, Hacer Montaña Chota Perú, Hacer Sin H, y de Google Meet,
para enviar sus preguntas, recordando que sean oportunas, concretas y sin apartarse del tema, indicando su nombre completo. Durante la ronda de preguntas, estas serán resueltas igualmente de manera precisa y concreta por el ponente en un tiempo máximo de 1 minuto y medio por respuesta. Entonces, nos complace presentar al profesor Héctor Gamonal González, educador, poeta, escritor y actor natural de Lajas, Chota, distrito que ama y al que sigue dando lo mejor de su sabiduría y talento. Le damos la bienvenida, estimado profesor Héctor. Tiene 20 minutos para su exposición en esta primera parte del programa. Adelante, por favor. Muchas gracias. Reiterados saludos a ustedes, amigos de Hacer Montaña, y a quienes, bueno, ya nos hemos saludado, y también los que están enlazándose en este momento. Gracias, Milton, por tus palabras. Lo llevo siempre en el corazón. Ahí estamos, trabajando y dando lo que uno puede para el campo literario. Y bueno, saludo también a nuestros hermanos de Lajas familiares y que hoy están desde ayer celebrando la fiesta patronal. Hago hincapié también para saludar, y aprovecho saludar a los maestros, a la maestra, al maestro, en el día que se celebró el día de ayer, 6 de julio, día especial para el educador peruano, para el amigo, el orientador, el guía, imprescindible pues en los miércoles se realiza las charlas de miércoles. Bueno, me han invitado el día de hoy para hablar cerca de la historia, la geografía, y según el espacio, que los lugares, las ciudades, así como las calles, nombre nace muchas veces de una propuesta, nace por el aprecio o el valor que se le da a cierto lugar. Lajas siempre ha sido hermosa. Los transeúntes, los viajeros han admirado siempre Lajas, donde se hospedaban desde años atrás. Y por ahí observan la belleza que tiene tanto la playa, donde existen también los cerros, las colinas y esas piedritas hermosas, que de inicio le llamaron laca, que significa piedra plana. Según el quechua hablante Max Espinosa, afirma que esta voz proviene de la palabra laca, que significa también piedra plana para él, matorral, espuma o maleza. Y así por el estilo se ha ido arribando para tener un nombre que inicialmente fue Las Lajas. El gran sabio Antonio Raimondi, en el recorrido que hace por nuestro Perú, como todos sabemos, arribó en algún momento a Montán. Baja hacia la playa, según decía. Camina, se encuentra con la belleza por allá y algunos plantones. Avanza y se encuentra con el pueblo que se va formando. Y esa frase que dice: pintoresco pueblo de Lajas, con su hermosa campiña.
Así pues, muchos escritores de monografías de Lajas, Chota, inclusive Cajamarca mismo, han dejado escrito sobre la belleza de Lajas. Y me refiero también a la estudiante de la Escuela Normal de ese entonces, hoy pedagógico, la natural genia Lourdes Rosario Vázquez Vázquez. Ella, en su tesis titulada El Distrito de Lajas y su educación, habla de lo que le compete, registra lo que compete para la estudiante, pero también con su pluma registra la belleza que puede observar de su distrito. Así pues, Lajas se forma en la planicie al margen del río Chotano, circundado o próximo a los cerritos Chumachay, en la llegada o salida hacia Chota, su guardián, el Chingoloma, más allá, los Chirimoyos, el Pedregoso de Lajas Altas y el Tuca. Entrecruzado entre los ríos Chotano y Jalqueño o Lajeño. El doctor Héctor Vázquez Bravo, natural de Ánimas, de Lajas, en su obra Historia y Geografía de Lajas, nos habla, en su constante trajinar e investigar, que no hay una prueba científica ni una fecha exacta de su creación. Él aduce que Lajas crece en la tercera época de la República. En ese entonces, y es producto de leyendas, de mitos y hazañas de hombres como Andrés Martínez y los Murga Rivas Plata. El doctor, profesor Jorge Berríos Alarcón, en su monografía histórica de Chota, afirma que no hay una fundación colonial. Los españoles, a posteriori, siempre valoraron con palabras como las playas, le llamaron como las playas de las Lajas. El mismo Héctor Vázquez Bravo nos habla de la casa de San Antonio de Cuichí, que es la misma casa de San Antonio que los españoles dejaron por allá en los momentos de la evangelización, y que los nativos de Cuichí, hoy Comunidad de Ánimas, lo tenían como un protector espiritual. Luego debo referirme a la fundación del pueblo. Es una leyenda recogida de la tradición oral por el profesor Armando Rubio Villalobos. Él afirma que los hermanos Pedro, Ambrosia, Baltasara y María Rosario eran dueños de los terrenos de las playas de las Lajas y cedieron sus tierras para la fundación en el año 1842. Desde luego ya había vecinos interesados como Andrés Martínez, Juan de Dios Pérez, Alejandro Díaz, Jorge Mestanza, Gregorio Dávila, entre otros. Ellos, el 1 de enero de 1842, fundaron el pueblo con el nombre de Las Lajas. A mitad de año
hacen el trazo respectivo de la Plaza de Armas, de 201 metros cuadrados, y también de sus calles. Leyenda de la fiesta de San Antonio, lo que hoy se está celebrando en estos días. También nos habla Héctor Vázquez Bravo, recogida de la tradición oral, donde doña María Rosario Murga Rivas Plata se ofrece ceder una fracción más de terreno a la persona que le hiciera un rosario todos los 6 de julio de cada año y el 13 de junio su fecha propia. Así, de esta manera sigue creciendo Lajas. Vienen luego las migraciones, el interés por ese valle precioso, por su clima y agua y por el posterior intercambio comercial. Lajas es elevado a distrito en 1856 en el gobierno de Ramón Castilla, siendo siempre Andrés Martínez el gran pionero en la fundación y organización del pueblo, y llegó a ser su primer alcalde. También fue quien gestionó la creación de las escuelas 603 de varones, 104 de mujeres. Se construyeron en ese entonces y con él la casa municipal y también la iglesia contigua. El historiador Vázquez Bravo nos habla también de la guerra con Chile y Lajas. Como todos sabemos, nuestro pueblo de Chota fue incendiado, saqueado, maltratado. Y los chilenos tenían necesidad de desplazarse hacia Montán y tenían que pasar por Lajas. Por lo que salieron un comando por el extremo del río y otros por la zona de Iraca, llegando a Lajas. En Lajas realmente fueron recibidos. Fue una estrategia que para algunos ha sido criticada del alcalde Víctor Bravo en ese entonces. Pero ellos y él, más que todo, enterado de los sucesos vandálicos que se cometió en Chota, tuvo que tomar esas medidas. El jefe chileno le propuso varias cosas para que no procedieran a destruir a Lajas. Bueno, exigieron un bono queruporoí, entre otras cosas, y luego los chilenos de un prudencial tiempo se desplazaron hacia Montán, donde dice la historia se encontraba el general Iglesias. Asimismo, don Héctor Vázquez Bravo, creo que es el que más ha indagado, ha investigado. Se refiere también al bandolerismo, el origen de la palabra bandolero, que tiene que ver mucho con el término montonero, pero que era un término que los chilenos también lo hablaron acá y que no era un término de nuestra zona. El bandolerismo se va acentuando cada vez más, se van organizando. Nacen los grupos bandoleros, que lleva ya el nombre luego de guapo, de atrevido,
hasta de asaltante y más allá de matón. Muchos protegían a las autoridades, a los políticos, y muchos se enfrentaron entre ellos por venganza y a veces por mínimas cosas. Ahí sale a resaltar la figura de Leodoro Benel, el caudillo andino que se rebela contra el gobierno de Leguía. Pero los grupos organizados hacían frente a quienes aspiraban tener propiedades, a quienes han dado muerte a un familiar cercano. Era una venganza total. Así pues, tenemos el grupo de Paulino Díaz, Poliangodén Olmos, Mercedes González, los Montesa, y en Lajas no se le llama con el término bandolero a Roberto Delgado, los Arasco y Díaz, pero sí, ellos sí se enfrentaron también con estos bandoleros que en una hasta dos oportunidades atacaron a Lajas, porque las pretensiones de los Arasco y del mismo Roberto Delgado eran tener siempre lugares bajo su dominio, como Cazmalca mismo, que lo administraron algún tiempo y se cometían abusos. También hemos podido recoger algo del doctor Vigil. Él aduce en su libro de La rebelión del caudillo andino, él aduce que la palabra bandolero es propio de la zona de Chalamarca o Chetilla. Continuando un poco más con la historia de nuestro pueblo, don Héctor Vázquez Bravo nos habla de la fundación del colegio secundario. Para tal fin, los lajeños contaban con un círculo llamado CRELA, cuyo presidente era o fue el señor Castinaldo González Pérez, dirigidos por Eduardo Torres Ochoa. Se creó el colegio secundario en 1996 como colegio cooperativo. Este colegio es encargado al profesor Teodoro Arenas Gálvez. El presidente de la UNDE Terry lo cambia a Colegio Nacional Mixto, siendo su primer director el profesor Echegaray Donaire, un director que orientó, manejó muy bien. Fruto de su trabajo hay profesionales reconocidos a nivel nacional. Luego se crean, pues, los colegios secundarios de Samuel del Alcázar en el centro poblado de Yangodén Alto en 1982. Y en 1983 se crea el colegio José Antonio Sinas en Cazmalca. Y también se crea el colegio, posteriormente, Tupac Amaru II en Pampacancha. Hasta acá, amigos, lo que tenemos referente más que todo al distrito en sí de Lajas.
yo creo que hay mucho que hablar, mucho que conversar. Bueno, sería en otra oportunidad, por ejemplo, sobre el bandolerismo, que a muchos no les gusta, pero es mucho más amplio para poder platicar en otra oportunidad. Pero sí, nuestro distrito Lajas tiene más de 35 comunidades, 3 centros poblados. Sus comunidades más pudientes tienen una producción eminente, que no es la misma de hace años atrás, por el uso de pesticidas, insecticidas en extremo. Pero qué bueno que hoy se esté reeducando a la gente para producir los alimentos más sanos y aprovecharlo de tal manera que sirva de alimento y salud. Lajas tiene, sus comunidades tienen una riqueza enorme. Tiene centros que seguramente los especialistas en algún momento van a tener que hacer un inventario para tal o cual lugar sea centro turístico, porque hay lugares importantes y tenemos que cuidar también, desde luego, esa ecología. Y si hablamos de la flora y fauna, prácticamente a la actualidad ha sido destruida, pero no es tarde. Recuperar esa riqueza que existe en nuestra naturaleza. La playa de Lajas es eminente. Si hablamos desde Chancay, Cochabamba, Lajas, el Valle Doñana, tenemos para producir, no sé, pero mucha fruta, variedad de fruta. En eso tiene que ver mucho las autoridades y todas las personas, los agricultores. Por ejemplo, debemos pensar en sembrar, seguramente bajo un trabajo concienzudo de especialistas, de análisis de tierra. Se puede sembrar la fresa, se puede sembrar la lucma mejorada, la granadilla, el café mismo, entre otros productos que den un valor agregado y que mejore la situación económica de los ribereños y del pueblo en sí. De los lugares que más conozco, de donde soy natural, Catmalca, como decía el señor vicepresidente, existen unas vertientes de agua tan importante como el Vado, el Cuña, más allá el Guavo, más arriba tenemos el Milpo, que son afluentes que de paso irrigan algunas parcelas, pero que se van rumbo a la costa. Tenemos que pensar en cuidar esas vertientes tan importantes. Recuerdo en los tiempos de Conga, cuando se movilizaba las personas que tenían razón, y acá hay una pruebita natural. En una oportunidad, cuando estuvimos en la parte alta de Catmalca, entre La Semana y Catmalca, ahí tenemos la laguna amarilla, Ojo de Agua, Ojo de Toro se llama. Y en el momento de estar visitando, ha caído una lluvia torrencial.
Nos hemos desplazado rápido por Catmalca hacia la parte baja. La parte baja de Catmalca estuvo soleando, haciendo mucho sol. ¿Y qué pasó allí? A la naciente del Cuñaj, y el agua estaba llegando turbia, a pesar que no llovía, estaba con un sol fuerte. Afluente, colchones acuíferos, las lagunas que se encuentran o se ubican en las cabeceras. Es una prueba natural. Por lo demás, amigos, nuestro distrito, como otros, tiene un potencial enorme, una riqueza, que falta trabajar más o recuperar lo que se ha perdido. Y si recuperamos lo que se ha perdido, tendremos mejor vida para las personas que no conocen. Habría que reeducar en ciertos puntos para que ellos produzcan de mejor manera y los alimentos más sanos para el bienestar de las familias. Amigos, no sé si ya es el tiempo necesario para dar pase a cualquier inquietud, porque esta es una charla, es un compartir entre todos los que estamos enlazados. Muchas gracias, profesor Héctor. Ahora tenemos el agrado de presentar al montaña César Gilberto Saldaña Fernández, embajador montaña en Lima, quien se hará cargo de la ronda de preguntas. Adelante, doctor. Bien, muchísimas gracias, Juan Carlos. Vamos a, mientras esperamos la ronda de preguntas, que vayan formulando los oyentes, creo que podemos hacer, digamos, algunos comentarios acerca de este lindo pueblo de Lajas. La verdad es que a los chotanos nos une un lazo fuertemente afectivo con este pueblo. Para nosotros es, digamos, pues un recuerdo de niñez en que cuando no había todavía carretera a Chiclayo, inclusive después de haber carretera a Chiclayo, nosotros íbamos a pie caminando de Chota a Lajas, y solamente para tomar un buen baño y nadar en una poza, llamamos poza, digamos, a una acumulación de agua del río que era justamente debajo del puente, y era bastante profunda, porque parece que se había formado eso en una roca muy grande, y entonces era una piscina. Para nosotros era una piscina, ir de niños hasta Lajas caminando para inclusive hacer nuestras clavadas desde el puente que pasaba por ahí el río. Era un puente, al comienzo era un puente de madera, después decía de cemento, ¿no? Y entonces era una delicia ir, disfrutar del río Chotano en la poza de Lajas, decíamos, y regresar a Chota a pie. En esa época nos parecía una distancia sumamente grande porque éramos niños. Estamos hablando, digamos, de niños de 8, 10, 12 años, ¿no? Pues, pero lo hacíamos con muchísimo gusto, de tal forma que hay un lazo afectivo muy fuerte, no solamente con el pueblo, con la campiña, sino también con los lajeños. Hay muchos lajeños como los Aguinaga, Héctor Vázquez Frao, ¿no? Los Arrascue, que estudiaron en Chota, iban al colegio San Juan de Chota, y pues prácticamente convivíamos y estudiábamos juntos, ¿no? Entonces, pues vamos a ver acá si hay algunas preguntas.
eh, es en la página de Montaña Hoy, ¿no? Bueno, aún no tenemos ninguna pregunta, pero yo creo que voy a aprovechar para decirles que esos lazos afectivos que creamos nosotros cuando éramos niños, ya de grandes, de adultos, nos inspiran. Y como a mí me gusta la poesía, le hice un poema justamente a Lajas, y que le dediqué a Héctor Vázquez Bravo y que está en un librito que hace muchos años publicamos que se llama Alma Chotana. Lajas es parte del Alma Chotana. Y entonces hablo en este poema del río, que el río va de Chota hacia Lajas, pero los humanizo para hacerlo, digamos, mucho más atractivo. Y dice así: el río riendo va, mi Chota llorando queda. Ya tiene el río un amante mejor que la hierba buena. Vengan a mirar, muchachas, vean lo que el río lleva. Lleva de espumas azares y de flores los encajes. Dicen que se llama Lajas, la dueña de sus cantares. Está loco de remate y hasta corre por los aires. ¿Quién dijera que se va y que tan triste la deja? El río riendo va, mi Chota llorando queda. Pues el río, para nosotros el río tiene un encanto muy especial, especialmente en la época de lluvia, en que con gran caudal iba llevando a Lajas sus aguas y todo lo que podía encontrar en el camino, lógicamente, ¿no? Por eso dice, va con azares, con ramas, con flores, ¿no? Y bueno, a ver, vamos a ver por acá. Milton, de repente, ¿le ha llegado alguna pregunta por allí acerca de Lajas? A ver, bueno, por acá hay un pequeño comentario, ¿no? Dice que el colegio secundario se crea en 1966 y funciona en turno nocturno en las aulas de la escuela número 67 bajo la dirección del profesor Teódulo Arenas. Es lo que nos escribe Elber Dávila Gasco, bueno, cerca del colegio, ¿no? De repente el profesor Héctor quiere hacer algún comentario. No, sí, precisamente está bien. Justo, ¿no? En 1966 se crea el colegio secundario y el profesor Teódulo Arenas, creo es encargado, ¿no? Encargado de dirigir el colegio secundario, que está bien en la observación, la apreciación de Dávila Gasco. Bien, esto sí, pues nosotros, como dice el doctor César, Lajas, o sea, Chota en realidad se vuelca a Lajas, ¿no? Cada 6 de julio, en torno, digamos, a la fiesta, ¿no? De Lajas, eso es costumbre. Obviamente, el año pasado y no, por el asunto de la pandemia, y se extraña, ¿no? Porque es bonito, en realidad, ir al puerto de Lajas, pues, a pasar un lindo día o los 3 días, ¿no? Porque hay toda una festividad, ¿no? Con diferentes actividades muy similares a las que se desarrollan en Chota, ¿no? En una ocasión también nosotros fuimos caminando a Lajas. No queríamos ir fácilmente en una combi, ¿no? Sino queríamos conocer, ¿no? El camino directo y nos hemos ido por acá por el tecnológico, el agropecuario, o el Tuctuguasi, más claro, caminando hacia arriba, San Antonio, hacia donde ya pues se voltea para el distrito de Lajas, y bajamos, ¿no? por esta sitio donde se realizan los sombreros, Pacobamba. Y de Pacobamba ya pues hay un descenso tremendo, ¿no? Para el distrito. Me acuerdo que
bueno, realizamos toda esa caminata y al final pues llegamos al concurso del reinado campesino, ¿no? Que también se desarrolla en el distrito. Y fue una linda experiencia en realidad de conocer todos estos sitios. Me acuerdo que, bueno, un compañero de los caminantes se quedó prendado de este sitio de San Antonio, ¿no? Que está en realidad en la parte alta, pero en un pequeño, en una pequeña hondonada, pero muy verde y muy bonita. Y obviamente conocer pues el sitio también de Tacobamba, ¿no? Con los sombrereros, también toda una experiencia, ¿no? Quiero hacer la pregunta Interesante. si en esos sus recorridos, ustedes saben que hay hoteles plaza en muchos sitios, hay en Lima, hay en grandes ciudades, pues Lajas tenía su hotel plaza. ¿Alguna vez se hospedó en el hotel plaza, Milton? Realmente no. No sé si plaza para nosotros era la pileta sin agua, donde nos quedábamos a dormir de un día para el otro. Era nuestro hotel plaza, ¿no? Como una claro, hotel de 1000 estrellas. Así. Bueno. Plaza Hotel. Bueno, ¿quién no ha visitado Lajas, no? Y Lajas se volcaba para la festividad, para las corridas, y lo más bonito, creo, y pintoresco era las corridas, pues, cuando no había, pues, el coso, ¿no? Era madera, y se veía una belleza. Yo recuerdo de muy pequeño, bueno, yo nací en Casmalca, y poco recuerdo, pero estaba haciendo memoria. Mi madre me llevó, mi madre Juana González, que en paz descanse, me llevó a Lajas por primera vez, seguramente de 5 o 6 años. Y para mí ver las casas, caramba, mi señora madre me llevaba jalado prácticamente en la mano. Miraba una casa, miraba otra, miraba la iglesia, miraba esto. Y me impresionó mucho la plaza, la pileta, y parece que en ese entonces había agua. Y mi madre me había calzado este zapatito de plástico, en ese entonces ya estaba apareciendo, y en un momento me he soltado de su mano, he corrido y me da un golpe, ¿no? En el cemento. Y mi madre me dice, hijo, este no es la pampita de Casmalca, este es cemento. Te vas a golpear, no te sueltes de mi mano. Yo llorando, y mi mamita me llevó a la panadería para darme los dulces y tranquilizarme. Y así por el estilo. Bueno, yo tengo también, si no hay más, bueno, ahí creo que algo se está preparando. Yo estoy escribiendo, como decía Milton, unas décimas para Lajas distrito, para Lajas comunidades, para identificarme mejor con mi tierra, ¿no? Y por la premura del tiempo, estaba afinando una últimamente, pero le voy a dar lectura. Dice, en una planicie hermosa, dormido y cálido prado, bajo su cielo estrellado, con sol o lluvia copiosa, allá la piedra llorosa. Allí fundaron alhajas, prendados de sus alhajas, hombres de tierra y roca. Gritaron a fuego de boca. ¿Te quedas? Si bajas. Te quedas en Lajas. Si bajas. Bravo. Bien, profesor. Sí, pues, me acuerdo también cuando había mencionado al inicio, ¿no? Cuando tuvimos esa suerte de conocer con usted el Vado y el Cuñac. Y de hecho que el Cuñac también tiene una
una narración, ¿no? Una narración corta, muy bonita. Y esos lugares son los que a nosotros pues, nos han dado, ¿no? En realidad la trascendencia, digamos, de la asociación o ese compromiso, ¿no? Por el cual venimos elaborando y que también nuestros adolescentes, nuestros niños, ¿no? Conozcan estos sitios, ¿no? Porque es muy importante. Y yo me acuerdo muchísimo de esa visita, de esa caminata por la parte alta. Es famoso, por ejemplo, eh, la mención que se les hace a la población de Catmalca, ¿no? Ir a Sí. Catmalca, bueno, a algunos les atemoriza. Me acuerdo que nosotros también fuimos en realidad con ese temor, ¿no? De ir a hacer una inspección por allí en la zona alta, ¿no? En las lagunas y en estos ojos de agua. Porque además, pues en ese tiempo estaba fresco todo el asunto de Conga, ¿no? Sí. Pero como íbamos con usted, no había problema, porque usted era de casa, ¿no? Pero igual me acuerdo que estábamos empezando nuestra visita y de pronto vimos un conjunto de personas, de ronderos, ¿no? No sé, 35 por lo menos, que se vinieron a abordarnos, pues. Y nosotros, de hecho, teníamos el respaldo de usted, ¿no? Pero y bueno, con ese respeto, ese temor que se le tiene, ¿no? A la gente de Catmalca, los esperamos y nos preguntaron, ¿no? ¿Qué hacíamos allí, no? No, acá estamos con el profesor Héctor y vamos a hacer una visita, ¿no? A esta parte alta de Lajas, las lagunas. Es importante conocer, ¿no? El curso del agua. Y me acuerdo que se alegraron y en ese momento se unieron a la expedición y gustosos nos acompañaron, ¿no? A las lagunas y también a los ojos de agua, ¿no? Bueno, el asunto es entonces, va por ese lado, ¿no? De ese temor que se le tiene de pronto a las personas de Catmalca. Usted, como natural de ese sitio, ¿qué nos puede contar? Eh, bueno, a ver, hablábamos algo del bandolerismo antes y por allá, eh, por los años, bueno, muchos años atrás, ha habido naturales también de Olmos, como Mercedes González, el famoso bandolero, ¿no? Del cual yo tengo bastante información. Paulino Díaz al otro extremo, el mismo Samuel Torres últimamente, las Torres de Catmalca, ¿no? Y bueno, parece que esos rezagos ha ido quedando y que entre las noches de conversa entre los padres, los abuelos, han ido comentando de los sucesos anteriores, ¿no? Y, y para mí que a muchos niños o jóvenes les han alimentado de mala manera, ¿no? Porque alguien me decía, mi papá me dijo que mi abuelito utilizaba esta arma y él me enseñó de esta arma, ¿no? Y que se maneja así, un niño. Entonces, yo entiendo y pienso que eso se va yendo a la cabeza y cuando hay como los bandoleros, o sea, como claro, los bandoleros, cuando hay una riña, ahí sale a relucir esa mala orientación, educación que tuvieron. Y también más allá, la raza blanca que ha sido rezado de los españoles también, que, bueno, en ese tiempo se han ido desplazando por la zona hacia Chucur mismo, ¿no? Pero no todo es así. Si hablamos, antes era más sonado Olmos, famoso Olmos, ¿no?
Olmos, luego Casmalca, bueno, Lanchebamba, Yangodén. No todo es lo que se piensa, ¿no? Hay gente muy buena, muy modesta. Lo que se acaba últimamente son los odios, lamentablemente, entre algunas familias, hablando de Casmalca, ¿no? Y Olmos. Y por supuesto, pues, como ustedes están enterados, ¿no? La bala perdida chocó en alguien y eso se sigue, ¿no? Se sigue teniendo en la mente, lamentablemente en el corazón, y cualquier encuentro viene la mala reacción de tal o cual persona, ¿no? Muchos conocen, Chote está muy cerca a Catmalca, que últimamente ya un poco se ha limitado, y también ahí pues la situación del abastecimiento de qué, de la ermita, de dónde viene, ¿no? Porque existe siempre ese mercado negro de las armas y que llega la persona que de mala manera lo obtiene, ¿no? Pero cuando llega, como en el caso que usted comenta, Milton, personas a hacer algo, son bien recibidos. Realmente el catmalquino, como el chotano, que dice el chotano ni la mano, escuchaba a un comentarista de la televisión a nivel nacional, ¿no? Pero no es así, no es todo así. Y si llega alguien, un profesional, a dar su aporte, es bien recibido. Pero eso sí también, como se dice, ver para creer, ¿no? Por ahí, Milton. Amigo Franklin, algo que siempre me llamó la atención cuando iba a Lajas fue el famoso río Jalqueño, que siempre estaba muy limpiecito, bien cristalino, pero frío. Nosotros nos bañábamos en el río Chotano, agua como más abrigadita, pero la del Jalqueño, ¿cómo es? ¿Dónde se Ya. origina? ¿Es mucha altura de donde viene? Usted que conoce algo nos puede informar. Sí, mire, César Gilberto, decían antes, el Cuñac para mí es convencional, que tiene su afluente de las lagunas que están encima de Casmalca, donde conoce Milton, nos fuimos afortunadamente en una oportunidad, ¿no? Esa zona, en verano o en lluvia siempre es fría. La lluvia, en lluvia está nublado y es frío. En verano, agárrate el frío ahí. De igual manera, ¿no? Es frío. Y para mí que esa temperatura natural lo mantiene así el agua fría, ¿no? Pero no solamente llega el río Jalqueño, que usted conoce al extremo, al lado izquierdo de Lajas, próximo a la escuela, ¿no? Que muchas veces ha variado por ahí, ha salido. También tenemos otro afluente que es el Milpo. Esta es una preciosidad, digo maravilla de la naturaleza, porque, mire, nace en una zona alta, cerca al cerro Cachacirque, corre unos metros, se pierde, de nuevo otros metros, se vuelve a perder, y por último se pierde una cierta distancia para nacer a 1,5 km más o menos hacia abajo. Esa agua también es fría, por la misma zona, por la misma razón que estoy explicando, ¿no? Porque las partes altas, donde existe todavía Ichu, ahí está el presente la neblina. Y por naturaleza está fría, y el agua llega fría a Lajas. Más bien ya se combina con el agua que nace de Yangodén bajo el Vado, es una gran vertiente también, con las del recoge de Trancamayo, un poco por ahí que tempera, ¿no? Pero que por naturaleza y por lo que digo es fría el agua. Ahora yo digo, ese es un recurso muy bueno para agua potable, porque
es un río que no está contaminado, una vertiente que no está contaminada, como el río Chotano, que llega allá a Lajas, pero después de haber recorrido y recibido muchos desechos, ¿no? Claro, sí, efectivamente, bueno, el agua, gracias a Dios, se purifica pues ya con su recorrido, una parte, por supuesto, no todo, y con el aire, con esto, pero con el ambiente mismo. Pero sí, el agua, por ejemplo, del Vado está potabilizada, tanto para Casmalca, Olmos, ahorita que están haciendo un proyecto muy, muy importante por allá. De igual manera, pero hay sobrante de agua. Gracias a Dios, hay agua que aumenta más todavía aún en tiempo de invierno, ¿no? De igual manera, el milpo, que también sirve para Yangodén, Alto, Bajo, y bueno, parte de Coyunde también creo. Pero agua hay. Sin embargo, como decían antes, esos lugares, esas partes altas, yo lo veo descuidado. Se tiene que cuidar de alguna manera para proteger ese ambiente, para proteger ese líquido elemento que nos va a servir mucho en el futuro y que Claro. esperamos que no escasee, porque fíjese, si hablamos de la paja, del licho, esa plantita, eh, con su tamañito que tiene, o más chico, más grande, pero almacena bastante agua para invierno, para verano e invierno mejor todavía, ¿no? Y esa planta, ese pajonal ya ha sido prácticamente destruido, depredado, ¿no? Por falta de orientación, de información de las mismas personas. Cuando yo les hablaba siempre a los padres de familia, a otras personas en reuniones, se quedaban sorprendidos, ¿no? Porque no creían que esa plantita va a almacenar tanta agua, ¿no? En su en sus sabias raíces, ¿no? Y es la sabia naturaleza lo que tiene esto. Claro, esa es la constante que tenemos acá, ¿no? En toda la región. Sucede con el curso del río subterráneo de los Andes, que trae el agua desde la Jalque Bellandina para Chota, o por ejemplo en Querocoto, a través del bosque de Pagaibamba, pero bueno, la altura del Oxahuilca, ¿no? Y trae también toda una corriente, o lo que sucede en Pacha, ¿no? En Pacha, por ejemplo, desde los pajonales y bosques de Chadín, hay un torrente tremendo, ¿no? Para el distrito de Pacha, y que eso contribuye, por ejemplo, para el Yaucano, ¿no? Y la constante es que acá en nuestra región, en realidad, para ser clarísimos así, no existen los nevados, ¿no? Entonces el agua proviene justamente de esos pajonales, y esos pajonales están en contacto directo con la nube, con la neblina, están en contacto directo también con el bosque natural, y todos ellos trabajan así en forma constante, ¿no? Y para producir el agua, ¿no? Entonces, por eso es importante, y la verdad, yo estoy contento también, ¿no? De haber conocido esos sitios con la compañía, ¿no? De su persona, y eso pues nos ha ido ilustrando, ¿no? Esos cursos o esos recorridos de la ruta del agua, ¿no? Que tienen cada lugar, cada distrito de nuestra provincia, ¿no? Así es, don Héctor. Aprovechando, don Héctor, aprovechando este coloquio, también, digamos, tengo curiosidad de algo. Acá en Lima, yo vivo en Lima muchos años, y mucha gente utiliza la piedra que le llaman piedra de laja, piedra lajas, la piedra laja, que la sirve para empedrar, digamos, pues patios muy elegantes, que es una piedra que viene, digamos, en láminas más o menos de unos 3 o 4 centímetros de espesor. Entonces, es cara, y la gente lo utiliza en vez, digamos, de encementar, y eso queda mucho más elegante, mucho más bonito. Entonces, cuando yo pensaba en Lajas, yo decía, pero ¿dónde está la piedra de Lajas? Y me acuerdo que yo veía las piedras que son, digamos, pues cerros de
de ¿cómo le llaman esto? Digamos, unas lajas, unas piedras en unas losas inmensas entre la carretera de Lajas a Cochabamba, ¿no? Entonces yo decía, bueno, si estas serán las lajas, pero es ni forma, digamos, de sacarlo pues para hacer un empedrado, porque son inmensas piedras. ¿Son esas las lajas a las que nos referimos cuando hablamos de lajas? ¿O existe también la piedra esa, de piedra laja, delgadita, que se puede utilizar para empedrado, pero que allá no lo usamos nunca? Sí, mire, don César Gilberto, sí, por ahí va, mire, pero yo personalmente he observado cuando escuché esto del término, el vocablo, cuando uno pasa de Lajas más allá ¿no? de la comisaría y llegamos a ese lugar que se llama el Tucaj, que cuando venían para los trabajadores a romper ese cerro, que era tan duro, le llamaban la trompa del diablo, y que creo que hubo hecho muchas víctimas, ¿no? Pero fíjese, ahí se puede observar, bueno, digo yo, con más certeza, esas piedritas que están sobrepuestas. Yo puedo ver cuando, para que pase la pista, han roto bastante y se nota las piedras, ¿no? Que son planas como se habla en la historia, planas y que están superpuestas, ¿no? Con el transcurso del tiempo, la naturaleza misma, ¿no? Y que también esa piedrita se puede encontrar en el río mismo, ¿no? En el río, pero ya partiendo de Lajas hacia allá. Ahora, ese material que usted me dice que se utiliza, caramba, es un material para piso extraordinario, ¿no? Se utiliza también para las paredes, creo, de acuerdo al espesor. Pero no hay esa iniciativa acá, por ejemplo, de utilizar este producto para un piso, ¿no? Que sería tan importante. Más bien, lo que se está tratando es, como en otros lugares próximos también, ¿verdad? Cerca a Lajas, el lugar de Negritos, donde hay casi un parecido al Bosque Piedras, que es más chiquito, pero por ahí va, y con unas piedras también tan bonitas, como si hubiesen sido talladas. Bueno, ya por ahí pasa años atrás una carretera como mejoramiento de camino vecinal y ese lugar, una parte ha sido comprado y parece que se va a instalar por ahí no sé, pero una chancadora, algo que va a destruir ese lugar tan bonito, ¿no? Y las piedras mismas. Ahora, es rol de las autoridades para ver eso. Lamentablemente, pues cuando ya pasa a manos privadas ya casi no pueden hacer, pero como decíamos antes, ¿no? Ojalá que haya un inventario de los lugares más importantes, hablando de Lajas, para que eso también las autoridades vayan viendo y se vaya preservando en el transcurso del tiempo. Esas piedras, volviendo, en este lugar del Tucaj, son las que más se parecen. Para mí los viajeros, los que pasaban, son las que tomaron el nombre viendo esas piedras que existen en ese lugar. Gracias por el comentario. Muy bien, quiero escucharlo a ver a mi amigo Ezequiel, o en todo caso al Chiquín, que todavía no duerme seguramente. Vale. Ezequiel, ¿estás por ahí? Toquen la puerta. Bueno, acerca de Lajas, yo también he podido leer un poco. Bueno, acá en Chota pues ha habido varios, no solo el gran incendio, ¿no? Que conocemos de la época de la guerra con Chile, sino también otros incendios que, digamos, fomentaron, ¿no?
que la población de Chota también se reubique, ¿no? Pero también, por ejemplo, relacionada creo que un poco con la fundación con la fundación de Chota, hubo intentos, ¿no? Del traslado de la ciudad, ¿no? Uno, por ejemplo, al Tutuguasi, ¿no? Porque era una idea, ¿no? Entonces, de que Chota se fundase no en la meseta actual donde estamos, sino en el valle. Bueno, la ciudad igual, de Ríos ya llegó, ¿no? A ese valle de Tutuguasi, porque allí está toda la zona de expansión ya oeste de Chota, ¿no? Pero también se habla de que un grupo también de pobladores, básicamente españoles, ¿no? Se fueron a la zona de Catmalca en una ocasión, otra también a la zona de Lajas, al lado del pueblo de Chota, pero que finalmente terminó en la fundación de Lajas. No sé qué tan cierto es eso, profesor. Miren, Milton, ya no se habla de un proyecto que, digamos, es un proyecto moderno, fue un proyecto moderno, que consistía en aprovechar ese cañón que hay cuando uno va por la carretera de Lajas a Cochabamba, hay un cañón, que me parece que es la partecita del río, porque a un lado está Puterbo para el lado derecho, y al otro lado, que ya creo que me parece Santa Cruz. Y entonces Chota está unida por Cochabamba solamente por un río que viene a ser, digamos, un cañón. Entonces el proyecto que había acá de irrigación para la costa era hacer una represa inmensa en ese cañón, para que con el agua de la lluvia que viene, digamos, a raudales, se haga un lago. Y entonces, haciendo una represa ahí grande, desaparece Lajas, y se suponía que el agua iba a formar un lago tan grande que llegaba prácticamente cerca de Chota, porque Chota está en altura, ¿no es cierto? Cuando uno va del río hacia Chota, sube. Entonces prácticamente desaparecía Tutuguasi, las aguas llenaban toda esta zona, y eso iba a garantizar el regadío de las tierras eriazas de Chiclayo y de la costa, ¿no? No se ha vuelto a hablar de esto porque lógicamente las poblaciones se han ido creciendo, ya nadie habla, esto lo supe yo hace muchos años, no se ha vuelto a tocar el tema, pero no sé si lo conocían. Sí, sí, yo he tenido cierta información, ¿no? Pero bueno, los años, a lo mejor muchos años atrás hubiese prosperado un tipo de proyecto así, ¿no? Pero prácticamente desaparecería el pueblo, ¿no? ¿Y Tutuguasi? Claro, por supuesto, y otros lugares, porque yo entiendo o pienso que la lluvia constante, por ejemplo, de un mes, cuánta cantidad podría almacenar de agua, ¿no? Entonces, no, seguramente podría fallar la técnica ahí en medir hasta dónde llega o el cierto volumen de almacenamiento de agua, ¿no? Y bueno, parece que eso quedó ahí porque hasta como peligroso lo vieron, ¿no? Y también los pobladores, la gente no... Pero, amigo Héctor, sí. La lluvia es un recurso que nosotros no lo utilizamos. Claro, la lluvia es tan abundante que el otro día mandaron un video en WhatsApp donde el agua cae en Chota y cae a raudales y corre por las calles de Chota como si fueran ríos. Y yo digo, ¿cómo dicen que en Chota no hay agua? En Chota sobra agua, porque todo se va al río. Y nosotros, para tomar agua ya, para bañarse, para los usos domésticos, tiene que bombearse el agua desde una zona baja, que es la parte del túnel Conchano, y se bombea a un costo muy alto, porque son unos motores inmensos a petróleo para que el agua llegue a la parte de arriba. Yo digo, yo no sé, yo creo que Milton conoce mejor que yo eso,
pero el Colpamayo, cuando viene el río Colpamayo con bastante agua porque llueve, lógicamente viene de una zona bastante alta. Y yo digo, ¿por qué no hacer lo siguiente, no? En la parte alta por donde nace el río Colpamayo, hacer para alguna represa, porque ahí hay los cerros, las hondonadas que perfectamente permitirían hacer represas. Y entonces, luego, tomar el agua para el uso de la ciudad, que caería ya por gravedad. No necesitaríamos bombear el agua con unas máquinas inmensas, ¿no? No sé si esto sea factible. Un día lo escribí como quien hace un comentario sin mucha fundamentación, pero no sé, ustedes que conocen más por allá, yo he estado por allá de chico, ¿no? ¿Qué piensan de eso? Mire, es una muy buena idea, saludable desde luego, ¿no? Por eso que algunos de nuestros políticos hablan de la cosecha de agua, pero que en nuestra zona, bueno, salvo que se haga posterior trabajos referentes, ¿no? Pero como usted dice, por ejemplo, en este año, lo que no ha sido el año pasado, los años anteriores, ha llovido bastante mayo y junio, se hubiese aprovechado, pero la idea de almacenar, de represar el agua, es una idea muy buena. No sé hasta dónde puede ser factible por lo que también, por el costo, ¿no? Pero ahí también tienen que ver mucho las autoridades, los gobiernos de turno, los especialistas, los técnicos, porque realmente acá en Chota mismo, en Chota ciudad, falta el agua. Entonces, lo que usted dice, César Gilberto, es una idea tan importante y saludable que se puede en el futuro tener ese tipo de proyecto y bueno, pues recoger el agua, hacerle su tratamiento seguramente y tener agua suficiente, ¿no? No solamente para el uso de las personas, sino de plantas y animales, por supuesto. Para Mire, yo he visto ¿no? claro, he visto en Cajamarca, en una casa de un familiar, ha hecho lo siguiente, eso debe ser como un punto de partida. Él, haciendo el adobe para su casa, ha hecho un pozo grande, ha pisoteado bastante y ha metido paja. Y mire, almacena agua ahí. Es un grandazo, no sé, pero bastante, a ver, por lo menos 20.000 litros. Y él lo recoge de la lluvia con tubos al reservorio. Cuando viene el verano, él bombea, saca agua y tiene lo suficiente. Es un ejemplo práctico para ir aplicando ya de manera técnica y a futuro, ¿no? Claro, mire, amiga Héctor, en el punto, digamos, del agua, yo tengo unos ahijados en Cuyumalca con los que siempre yo estoy en contacto y cuando voy por allá, Milton también conoce la parte de arriba que hemos ido. Allá, por ejemplo, tenemos un vecino de mis ahijados donde él ha hecho un pozo muy grande y la base del pozo que este señor ha puesto paja, lo hacen ahora con un plástico que le llaman membrana. Esa membrana es totalmente barata comparado, digamos, con hacer, digamos, pues un pozo de cemento, ¿no? Claro. Simplemente la hondura del pozo cubierta con la membrana ya no deja pasar y tampoco, digamos, hay peligro pues de desborde, ¿no? Y en la cosecha de agua justamente se basa, me parece, en eso, hacer pozos pequeños con membrana, donde esté, en las laderas. Y en las laderas teníamos perfectamente, digamos, montones de pocitos, porque el agua que cae de la lluvia se desperdicia terriblemente, ¿no? Se va, lógicamente, a la costa. Así es. Muy bien. De hecho, y creo que eso es lo que no solo, como dice el profesor Héctor, podemos hacer, sino que debemos hacer porque ya no nos queda otra. Lo que no estamos viendo, así con sinceridad, digamos, como seres humanos, son las fuentes, ¿no? En la parte más alta,
las fuentes que la estamos arrasando, esas fuentes que producen el agua. Y, por ejemplo, me queda como una pequeña muestrita, no sé si hasta ahora, porque hace años que fuimos, un bosquecillo de saucecillo, ¿no? Que es una planta prácticamente extinta, ¿no? Acá en la provincia existe, ahí Sí, en una partecita creo que es Yacodé, si no me equivoco. sí. Igual, ¿no? Las otras zonas altas, ¿no? Con objetivos que no son convenientes. Entonces, con ese panorama tan negativo que tenemos ahorita, ¿no? De intervenir las zonas productoras de agua, las zonas generadoras de agua, entonces esa cosecha de agua pues, es el otro, digamos, es la otra alternativa, ¿no? Que tenemos que hacer sí o sí, porque no nos Efectivamente. queda de otra manera. Y de hecho, bueno, este programa, digamos, que sirva, ¿no? Para hacer entender que todo el agua que se produce en estas partes altas, ¿no? De la provincia de Chota, terminan en el valle de Lambayeque. Allí el agua la juntan, la utilizan, tenemos nos han dicho, por ejemplo, que hay muchos que usufructan el agua en esa zona de valle y muchos que no pagan el agua también a la propia junta de regantes que tienen, ¿no? Y menos se preocupan, ¿no? De saber de dónde proviene. Entonces, en realidad deberían de haber proyectos no direccionados desde las diferentes instancias de gobierno para que esas zonas sean recuperadas o al menos protegidas, ¿no? Ya no sean intervenidas por el propio, en realidad, bien de todos nosotros, ¿no? Y ese es, bueno, ese es algo que, que ya no tiene ya no tenemos darle vuelta que darle, ¿no? Bueno. Así es, efectivamente. Por acá hay Bien. una pregunta, dice, entre el puente peatonal y el colegio Anaximandro Vega hay una parte alta. Allí hay lajas tipo losetas. Posiblemente estas piedras le dieron el nombre de lajas. Es lo que decía, ¿no? César, ¿no? En Sí. esa zona ya pues que el río se encañona. Sí llama la atención mucho, ¿no? Esas piedras lajas. Ya Ah, nos contó el profesor, ¿no? Que de pronto sale pues el nombre de ese sitio. A otra sí. persona, Alpeva, dice que este profesor nos hable algo sobre las haciendas de Lajas y cómo influyó, dice, la reforma agraria en el distrito de Lajas. Bueno, lo que más conozco es de Casmalca, pues, de mi tierra, ¿no? Mm, y, a ver, en forma breve, la parte, o sea, bueno, Casmalca, de 600 hectáreas, creo, algo así, preciso no tengo, pero eh, estaba habitada inicialmente solamente en la parte baja, del Puñan hacia el cerrito del Gavilán, ¿no? Del Mirador. Y eh, eran dueñas unas hermanas Ciesa. Cuenta la historia que ya no, bueno, entradas en años y achacosas, como se dice el término, en, viajaron a Cajamarca con el fin de donarlo al convento de monjas. Bueno, no le recibieron ahí, pero lo recomiendan y los encaminan hacia Cajamarca y dan con el Colegio San Ramón, que es bien recibido, ¿no? A ellas creo que le entregan el documento que tenían y desde luego el Colegio San Ramón es ya prácticamente dueño de Catmalca, ¿no? En que era una hacienda de las hermanas Ciesa. Eso nos informa la historia. Ahora, el Colegio San Ramón no podía también administrarlo directamente. Es el caso que busca un locatario, ¿no? En principio ha sido Roberto Delgado, como decíamos antes, que tuvo problemas y que
ya con los bandoleros creo que tuvo un enfrentamiento, y después los hermanos Arrascue. Pero los pocos que vivían en ese entonces eh, pagaban sus arriendos, en este caso a los Arrascue Díaz, y se cometían ciertos abusos, ¿no? Porque ahí viene el problema del arrieraje. Para persona que no podía pagar o para que permanezca en una fracción de terreno de Casmalca, tenía que irse con el ganado que los Arrascue Díaz enviaban a Chiclayo. Y bueno, nos podemos imaginar en esos tiempos, ¿no? De tanta lluvia, de caminar ya llegando a la costa, el calor, un sufrimiento enorme, ¿no? Y llevaban el ganado, la salida de ganado. Pero pasa de que ya, bueno, viene la situación, los enfrentamientos, en el mejor se organizan y forman un comité y pagan directamente ya sus arriendos al Colegio San Ramón de Cajamarca. Y ahí viene, pues, bueno, ciertos enfrentamientos, ¿no? Que es un poquito largo para contar. Y la parte de donde usted conoce el colegio hacia arriba no estuvo habitado, le llamaban la parte de la Jalquilla. Eso estaba libre, pero se empieza lamentablemente a la reforma de Juan Velasco Alvarado, pues. La tierra es para quien no trabaja, ¿no? Ahí ya, cultura, pero una oficina adicional donde atendían esos casos, ¿no? Y prácticamente seguían cierta fracción de terreno, otros que se metían, cogían, bueno, y así quedó. Y como vino la reforma, y se dijo así, y ya quedó con los que lo poseían, otros que, bueno, prácticamente lo traficaban, ¿no? Ese es a grandes rasgos sobre la historia de Casmalca, pero que tuvo que tener mucha influencia con la presencia del gobierno de Velasco Alvarado, con la reforma agraria, ¿no? Si más no recuerdo, pero como yo no estuve en ese entonces, pero esa es la realidad de esa ex hacienda de Casmalca, que tenía que también una parte en Carmelo. De las otras, bueno, Yangodín ha sido también en parte una hacienda, pero de los años mucho atrás, mucho tiempo atrás, dueño de mucha fracción de terreno ha sido los Gavidia, los Díaz más allá, y entre otras personas. Por ahí más o menos, Milton, el alcance por lo que, de lo que tengo conocimiento, ¿no? Claro, gracias, profesor. César, ¿de repente algo? Bueno, esta charla siempre es muy interesante, todo lo que tenga que ver con Chota, porque es parte de Chota, ¿no? Ven ustedes cómo en este coloquio nos extendemos mucho más allá de los límites del distrito de Lajas del que queríamos hablar, y nos hemos ido inclusive pues hasta Chiclayo con las consideraciones, pero este asunto de las represas es muy interesante. Usted sabe que Gallito Ciego era simplemente antes un río, pero con la represa se ha formado un lago de 15 kilómetros de largo, ¿no? A lo largo del río, y hay pesca y todo, ¿no?
no pienso que tiene que ser algo así, pero por lo menos para suplir de agua a la población, me parece. Pero de todas maneras, me parece que esta charla ha sido muy bonita, muy interesante. Creo que nos ha traído recuerdos muy gratos desde niños de nuestro, de nuestro entretenimiento, de ir corriendo a Lajas, ¿no? Para gozar de muchas cosas. Actualmente la gente va a Lajas a gozar de los cuyes, inclusive, ¿no? Ya, por supuesto. Claro, y siempre, siempre lo hacemos, ¿no? Ahora, por ejemplo, con la pista, es fácil ir en bicicleta a Lajas y va a hacer un poco de ejercicio, lo hacen, ¿no? Yo veo a muchos jóvenes que lo hacen, ¿no? Porque es una forma también, digamos, permitida dentro de esta pandemia, ¿no? Bueno, Lajas es un distrito en realidad, voy a decir algo ahora que de repente a muchos no les va a gustar, ¿no? Pero que en realidad para mi modo de ver, es cierto, ¿no? Chota tiene 19 distritos y la verdad pecamos también de ser centralistas, ¿no? La provincia no se interesa en realidad como debería ser por sus distritos. Y lo he dicho en algunas ocasiones, ¿no? Que Chota, claro, en el papel tiene 19 distritos, pero en la realidad solo tiene uno, que es Lajas, por cercano, porque los demás tienen mucho más relación con las provincias vecinas, que se sienten de pronto o históricamente se han sentido mejor acogidos, que con nuestra provincia. Es lamentable, ¿no? Pero esa es la realidad, ¿no? Entonces, bueno, desde Ser Montaña nosotros lo que buscamos es integrar, ¿no? a los distritos, y hemos ido hasta caminando, ¿no? a muchos distritos vecinos para tratar, ¿no? de hacer alguito, ¿no? Con nuestro pequeño esfuerzo, ¿no? Por esos distritos, de sentirnos chotanos, porque al fin y al cabo somos eso, ¿no? Pero eso, en realidad, pues lo importante, lo trascendente le queda para las autoridades, ¿no? De preocuparse por los distritos, de lograr proyectos, ¿no? Proyectos inclusivos. Tenemos Marañón en Chota, tan lejano, que el chotano común y corriente no tiene ni idea, ¿no? De cómo es Choropampa, Chimbán, Pión, ¿no? Tenemos zona Yunga, es decir, costa, en Tocmoche, que no tenemos idea de cómo son esos distritos también, ¿no? Y bueno, nuestros valles interandinos tan bonitos, ¿no? Y tan fructíferos que tenemos en el centro de la provincia, y nos falta en realidad mayor integración. Y bueno, sí, nosotros seguiremos haciendo nuestra parte, y bueno, los demás lo que les corresponde, ¿no? Bueno, profesor Héctor, estos temas en realidad son un poco apasionantes, como para seguir charlando y charlando. Lo dejaremos para otro momento. Y bueno, le damos el pase entonces a Juan Carlos para que continúe ya con lo que sigue del programa. Juan Carlos. Muchas gracias. Gracias, profesor Héctor, doctor César Don Milton. Ahora vamos a dar el pase al montaña Héctor Vladimir Gamonal Hidrogo, embajador de montaña en Cajamarca, quien se encargará de las conclusiones de la charla de hoy. Adelante, don Héctor. Buenas noches, estimados montañas. Gracias por la exposición al profesor Héctor, mi papá, y a todo el público virtual que nos acompaña esta noche. Bien, algunas conclusiones del tema que se ha tratado el día de hoy es que el distrito de Lajas, desde su fundación mediante Ley 12.301 de 1956, ha ocupado un sitial importante en la provincia de Chota, como ya se mencionaba, por su cercanía, generándose un dinamismo económico y turístico, sobre todo en la fiesta patronal del mes de julio. Por otro lado,
podemos decir que las principales actividades económicas del distrito son la agricultura, la ganadería en las zonas altas y también el cultivo de frutales en las zonas de valle. También hay servicios de restaurante en donde ofrecen el delicioso cuy con papa. Y un porcentaje de la población se dedica al oficio de elaboración de sombreros, que es una prenda que todavía se usa en la mayoría de población, sobre todo en la zona rural. Por otro lado, el distrito de Lajas tiene importantes recursos, en este caso recursos hídricos, ¿no? Como las lagunas, los bofedales, que la mayoría de sus aguas van hacia la costa para irrigar los valles de cultivos, de agroexportación. También tenemos recursos turísticos como la chulpa de Churucancha, las grutas de Salay, el bosque de piedras de Negritos, y finalmente el distrito de Lajas actualmente tiene 3 centros poblados de Catmalca, Liangodén y Pampacancha, y alrededor de 40 caseríos, y tiene una población aproximada de 13.000 habitantes. Eso sería todo, estimado Montañas y público que nos ven esta noche. Muchas gracias. ¿Se acabó? Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches a todos. Hasta la próxima charla de miércoles. Muchas gracias.